Bueno, bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial para mí, Michelle Kutolenk, que para mí es súper especial porque justo hablando con ella nos dimos cuenta que los dos cumplimos 20 años en esta profesión, cada uno en su área, pero nos acompañamos mucho en el principio y ahora pues cada uno desde nuestro frente nos apoyamos y nos seguimos contactando. Michelle ha trabajado en proyectos de grandísima trayectoria y renombre. Entre ellos está Sound of Metal, por los cuales ganó BAFTA y fue la primera mujer mexicana en el área de sonido en ganar un Oscar y me siento muy orgulloso por eso. Trabajó en Laberinto del Fauno, ha trabajado recientemente en La Cocina y también estuvo ahorita en el documental de Depeche Mode México. Y también acaba de terminar una peli colombiana, Los Reyes del Mundo, la cual ella también mezcló. Y entre muchas otras cosas, esa es mi amiga Mitch. Me siento muy orgulloso, Mitch, que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Compartiendo, un placer. Que seas parte del inicio de que espero sea algo muy largo y placentero de estas pláticas, de cierta manera íntimas con mis amigos. Sí. Con Mitch he tenido la oportunidad de trabajar desde los inicios de mi carrera. Estuvimos juntos en un montón de proyectos. En otras épocas de la industria, sí. Mitch, donde terminar algo era esperar toda la noche, dormir en la sala en lo que acabamos una pasada y la otra pasada y la otra pasada. Eternamente. Y la otra pasada. Participamos juntos en una infinidad de proyectos, pero Rudo y Cursi, por ejemplo, ¿no? Sí. Que me acuerdo que fue duro. Hicimos la primera peli de Jonás Cuarón, también. Año Uña, sí. ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Sí, Malos Hábitos, que fue de mis primeras películas y también de las primeras tuyas, quiero suponer. Sí, también. Y bueno, Mitch, pues vámonos desde atrás. Cuéntame un poco cómo era tu infancia, había una injerencia de arte en tu casa, ¿de dónde surge esta inquietud como de hoy en día estar viviendo el sueño de trabajar en el sonido, ¿no? Pues en mi familia justamente mis papás no trabajan en el medio, no son ni de cine, ni de sonido, no son músicos, no son cineastas o algo del medio. Mi mamá sí, pero eso era como un hobby de ella, de pintar. Entonces tenía como esta parte artística. Y a mí desde muy chica me gustaba muchísimo la música y el sonido. Y me acuerdo que en un momento dado yo quería pues ser pianista. Okay. Y yo les dije a mis papás, pues quiero salirme de la escuela y quiero estudiar, mejor irme al conservatorio y estudiar piano. Y ellos me dijeron, de ninguna manera, tienes que seguir en la secundaria. Y no, o sea, tú sigue la escuela, no te vamos a sacar, sigue estudiando. Ya cuando tenía como 14 años, tenía que elegir para poder entrar a la preparatoria si tenía que tomar una especialidad literaria, económica o científica. Y entonces, hojeando una revista, pues yo estaba leyendo de qué son las profesiones y vi algo que se llamaba ingeniería en audio. Y yo dije, y leí todas las aplicaciones que tenía, y yo dije, creo que eso es lo que tengo que hacer. Bueno, al mismo tiempo de eso, de que tenía que elegir qué especialidad en la preparatoria, lo que sucedió es que construyeron un cine justo enfrente de donde vivía. Okay. Y entonces estaba dentro de una plaza comercial. Podías entrar por una rampa que estaba por afuera del centro comercial, la rampa de estacionamiento, podías subir la rampa y entrar al cine. Directo al cine. Y entonces me acuerdo que pues estaba justo enfrente, entonces a mí me encantaba ir pues los fines de semana. Afortunadamente convencí a mis papás de vamos al cine y muy rápido me di cuenta de que si quería ver y escuchar la película porque desde el principio me emocionaba muchísimo el sonido. Okay. Y entonces no sabía exactamente qué, no tenía idea de lo que ahora ya sé que es el sweet spot, que es el punto mágico en donde la película se puede escuchar lo mejor posible. Pero yo no sabía en ese entonces. Y entonces yo decía, no, yo tengo que llegar. No había boletos numerados. Entonces yo decía, bueno, yo quiero poder escuchar la película como es. Entonces, si la quiero escuchar bien, me tengo que ir una hora antes. Y yo le decía a mis papás, yo voy y me formo, no me importa. Me quedo ahí una hora yo sola, no me importa.
Yo voy, me formo y así yo aparto los lugares. Y ya mis papás llegaban siempre 10 minutos antes con mis hermanas. Y ya íbamos a ver la película. Y entonces fue una época en donde íbamos muy seguido al cine, que fue algo maravilloso, que tengo un muy lindo recuerdo de ello. Y yo creo que pues entre que eso, el sonido me emocionaba mucho, y a muchas personas les emociona, no, que voy a ser director, o me gusta la fotografía, o el vestuario, o el maquillaje. O el actor mismo, ¿no? O actuación, ajá. Pero no, por alguna razón a mí lo que me emocionaba y que yo sentía dentro de la sala de cine era el sonido, era lo que me emocionaba y me transportaba o sea, me hacía sentir muchísimas emociones y me transportaba a otros mundos. Y entonces fue como en paralelo de decir, bueno, me gusta mucho el sonido para cine, tengo que elegir en la preparatoria la especialidad de científica para poder estudiar ingeniería en audio. Obviamente a mis papás, cuando les dije, bueno, ya, música, ¿no? Ingeniería en audio. Entonces ellos me dijeron, perfecto, te apoyamos. Ingeniería en audio, sí, porque entonces vas a seguir estudiando en la prepa y luego ya vas a irte después a estudiar la universidad. Entonces eso es como un camino que ellos veían como mucho bien. Más del mundo normal, ¿no? Sí, porque forma. Ellos decían, sí, no, tienes que seguir como una formación. Y les agradezco mucho su apoyo, pero sí, estuvo increíble eso. ¿Eso te llevó a estudiar en Francia? Eso me llevó a estudiar en Francia, porque cuando salí de la prepa dije, bueno, perfecto, sé que quiero estudiar sonido para cine, pero ¿en dónde? Y entonces busqué, en ese entonces no había escuelas de sonido para cine en México, muchas, o sea, no había, de hecho. Estaba o el CUEC, pero era para estudiar vaya, si ibas al CUEC era para ser director, guionista, fotógrafo, tal vez incluso edición de imagen, o podía ir al Politécnico Nacional, al Poli, para estudiar ingeniería acústica. Pero dije, no, yo quiero algo que combine ambas cosas. Y entonces estuve buscando mucho tiempo una escuela y encontré una en Quebec. Y de hecho, bueno, me habían aceptado e incluso me fui. O sea, esa vez me fui con mi mamá. Pero luego, y ya me habían aceptado y ya estaba yo allá. Y como que antes de empezar las clases, dije, no, esto no me está, no, como que creo que no es lo que estoy buscando. Y entonces le dije a mi mamá, híjole, me vas a matar, pero no, creo que esta no es la escuela que necesito. Y vamos de regreso a México. Y ya después entonces me dediqué un año a buscar más qué escuela, y encontré esta escuela en Francia. Okay. Y la ventaja de esta escuela en Francia es que era pública, porque también pues no tenía mucho dinero, ¿verdad?, para pagar una escuela demasiado costosa. Y entonces y esta además era pública y tenía como 500 aplicaciones en ese entonces, de 500 como candidatos, y solo aceptaban a 12. Órale. Sí, y entonces tuve la fortuna de que, bueno, en ese año antes de entrar a la escuela y en lo que lo estuve buscando, estaba tomando como más cursos de ingeniería eléctrica, más música, como para ponerlo también ahí tienes que preparar como tu carpeta que mandas para que te acepte. Y afortunadamente, pues quedé en la escuela. Y entonces me fui a Francia, 4 años. Luego pasa a Francia y ¿por qué regresa a México? ¿Por qué regresó a México? Porque se acabó la escuela. Y no había una entonces, oportunidad. Sí, en ese entonces puedes hacer tus prácticas profesionales y puedes tal vez quedarte allá. Pero en ese entonces como que fue un poco difícil para mí. Okay. Para poder quedarme allá, y además dije, no, ya, tengo que regresar. Y entonces ya me regresé. Y ya que regresé fue que caí en cuenta de, no, ahora no estudié aquí en México, entonces no conozco a nadie. Hubiera hecho amigos en la escuela y conocería quiénes son las personas, cuáles son los estudios, pero no tenía idea. Entonces estuve muchas semanas buscando, llamando, tomaba la sección amarilla que estaba en ese... Que hoy en día muchos no entendían, pero la sección amarilla era un libro de este tamaño y había varios tomos en los cuales era pues ahora sí que un directorio telefónico de todos los servicios que se ofrecían en la ciudad, ¿no? Exacto, y entonces yo buscaba, empresas así que podrían ser de audio. De audio. Entonces estuve llamando y mandando currículos, CVs, así un montón. Y iba y me decían, ay, qué padre que estudiaste sonido en Francia y qué bien, padrísimo, ahí te hablamos luego. Y obviamente ese luego jamás pasaba. Y estuve así semanas hasta que ya llegué con una productora y me dijo, no,
si quieres de verdad trabajar en sonido para cine, necesitas llamarle, puedes llamar a estas dos personas. Y me acuerdo que me dio su tarjeta de presentación y escribió atrás en 2 nombres, el de Jaime Baxt y Nerio Barberis. Okay. Pero yo no sabía quiénes eran. Entonces yo dije, bueno, ¿y a quién de los dos le llamo? Y entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué será? Y llamé a Jaime Baxt por alguna razón. Y yo llamaba y a Estudios Churubusco, porque Jaime trabajaba en Estudios Churubusco, y yo llamaba y me decían, no, Jaime está mezclando, ahorita no te puede recibir. Y yo llama la siguiente semana. Y luego ya me decían, no, Jaime está mezclando, llama la próxima semana. Jaime está mezclando, llama la próxima semana. Hasta que ya un día me dijeron, sí, ya, Jaime dice que vengas mañana. Y yo dije, perfecto, voy mañana. Y me acuerdo mucho la primera vez que entré a la sala de mezcla de Estudios Churubusco, que era la sala C, era como entrar a o sea, yo entré y como que todo en cámara lenta y se ve polvo mágico, estrellitas, todo brillaba y todo se veía así reluciente, así como en cámara lenta, así bonito, como una película. Digamos que ese fue para ti como el primer paso concreto a lo que hoy haces. Sí, porque entonces yo entré y yo dije, pero ¿qué lugar? O sea, yo quiero trabajar aquí. Y Jaime me dijo, no, pero esto de sonido para cine no es tan glamoroso como lo pintan. O sea, vas a tener que estar en la sala de mezcla, que es un proceso distinto. Puedes estar muchas horas adentro. Estás como si fuera una cápsula, un submarino encerrada. No ves a mucha gente, son jornadas bien largas, pues no ver a tus amigos, a tu familia, no sabes qué está pasando afuera, son pocas personas que están adentro conviviendo durante mucho tiempo, es bien complicado. Vamos a ver si puedes de verdad aguantar. Y fue que me invitó a ver un temp mix en ese entonces de una película de Sebastián Cordero que se llama Crónicas. Y justo en ese temp mix estaba de diseñador, de supervisor de sonido, estaba Martín Hernández con Sergio Díaz y Alejandro Quevedo. Creo que es un buen momento para que lleguemos a que nos platiques de qué va tu profesión y cómo se llama en específico. Es mezcla de sonido para cine. El sonido, digamos que se puede dividir como en varias etapas, ¿no? Durante una película. Yo le llamo así como una primera gran parte es la preproducción, que es como la planeación, que siempre es bien importante. De dónde vamos a rodar, qué vamos a hacer, cuál va a ser el camino que vamos a seguir, qué equipo necesitamos, o sea, como preplanear todo. Y luego ya viene el sonido directo, que es durante el rodaje, el sonido de los actores durante el rodaje, o el sonido ambiente, es quien está el sonido directo durante el rodaje. Y luego ya viene la etapa de la post, y la primera es justo la supervisión y diseño de sonido, que es en donde se junta todo el sonido del rodaje, junto con la música, los efectos, los efectos incidentales, ambientes, vaya, como que juntan todos los ingredientes de sonido que se van a necesitar, supervisión y diseño sonoro. Y ya que todo está con el director obviamente aprobado, tiene muchas revisiones y cómo va a ser como el look sonoro de la película. Y ya que deciden todo eso, la última parte que es la parte de la mezcla, que es bueno, ahora vamos a juntar y mezclar y darle sentido a todos estos elementos. Y entonces esa es la parte que hago yo. Ok, o sea, balanceas todo lo que suena y decides dónde va, en qué dirección, en qué posicionamiento en las bocinas, qué volúmenes, etc. Volúmenes, paneos, ecualización, todo. ¿Cuál recordarías o cuál sería como el primer proyecto en el que empezaste realmente a hacer eso? Pues es que, por ejemplo, en mi proceso, ya después entré a trabajar a New Art con Jaime, que antes estaba en Churubusco, y vaya, entré como pues, asistente de mezcla, porque pues es lo primero que hice. Me acuerdo que pues mi primera película fue En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo. Sí, un documental. Sí, un documental sobre el segundo piso del periférico. Y luego ya fue La Última Mirada de Patricia Arriaga. Y la tercera ya fue El Laberinto del Fauno. Laberinto del Fauno. Cuéntanos tu experiencia en Laberinto del Fauno. Entonces, en El Laberinto del Fauno me acuerdo mucho que había muchísimos sonidos. Y me acuerdo que en New Art, que es el estudio de mezcla en donde se hizo la película, tenían como una máquina de donde reproducían todos los sonidos, que es un Pro Tools. Pero el Pro Tools me acuerdo que tenía 48 salidas.
Ahora hay Pro Tools, el Pro Tools tiene sí. 1000, o sea, Sí. 2000, o sea, pero ese entonces tenía 48. Y entonces me acuerdo que mandaban y mandaban y mandaban sonidos y pues hay un número finito, ¿no? Porque no puedes Sí. poner más. Y entonces me acuerdo mucho que había que decidir o hacer algo para que todos los sonidos que llegaban se pudieran combinar en la sala de mezcla. Y me acuerdo que yo había leído en algún parte del manual de la grabadora del Fairlight que se podía hacer como una metodología ahí rara para poder como combinar varias pistas y como que cupieran todos. Y yo le dije a Jaime, ay, sí, creo que leí que en el Fairlight se podía hacer esto. Y me dijo, ay, ¿tú sabes cómo? Le dije, sí, obviamente, afortunadamente salió bien, ¿verdad? Porque si no, sí hubiera sido una tremendo... Un caos. Pero sí fue porque yo era muy ingenua y muy, pues dije, ay, pues, porque no se de poder, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? Como que muy ingenua y muy así de, ay, pues claro. Y no, me acuerdo que fue una gran experiencia. Y del Toro, por ejemplo, me acuerdo que se acordaba de todos los sonidos. ¿En qué código? Y yo decía, ¿pero cómo se puede acordar? De memoria. No, es que yo aquí había oído esto, esto y esto. ¿Dónde están estos 3 elementos? Y ya, al 10 segundos después, yo había oído esto, esto y esto. Y yo decía, pero él tiene adentro un chip o cómo le hace, ¿no? Una memoria. Y en ese entonces yo me acuerdo que yo estaba bien impresionada de cómo, de su memoria, de los sonidos. Yo dije, ¿cómo es eso posible? Entonces fue una experiencia, fueron como, pues, no sé, 500 horas de mezcla. Wow. Oye, ¿y cuál ha sido quizá el proyecto que recuerdes que en el cual has obtenido el mayor como crecimiento? Siento que hay proyectos que quizá por todo lo bueno o por todo lo malo, pero nos hacen crecer y creo que hay un antes o un después de ciertos proyectos, ¿no? No necesariamente es uno, pero ¿cuáles Sí. crees que en tu trayectoria han sido esos proyectos? Es que ha habido como varios proyectos que han como, pues representado así como, pues como le dices, retos de poder hacer cosas que tal vez no crees o no sabes cómo se puede Abordar. hacer, porque pues la realidad es que aunque sí vamos aprendiendo cosas, pues en realidad no sabemos todo. O sea, siempre se puede aprender y la tecnología también va cambiando. Uh-huh. O sea, ahí pues la tecnología va avanzando, va cambiando y entonces pueden hacer más cosas y más. Pero tal vez de los proyectos que más, y aunque suene raro, pero por ejemplo uno de ellos fue Gloria. Me acuerdo mucho de un amigo que me decía, no, pero ¿cómo haces un biopic de Gloria Trevi? ¿Por qué haces ese tipo de proyectos? Y yo le decía, bueno, el tipo de proyectos es una cosa, pero lo que representa de reto tecnológicamente, de pistas y lo que queremos lograr para que creas que estás en un concierto y, por ejemplo, porque se combina, había unas partes en la película en donde pues ella canta y hay concierto y son muchísimas pistas de música, muchísimas pistas de como de toda la gente que está en el concierto, diálogos, o sea, hay un montón de cosas. Y esa era, me acuerdo que fue de los primeros proyectos que eran como 1500 pistas en ese entonces, que eso fue hace pues ya 10 años, yo creo, fácil. Porque además era como una cosa combinada entre mezclar en la consola como de 500 pistas más 1000 dentro del Pro Tools. Mezcladas también. Ajá. Entonces fue de las primeras que ya pasaba de las 1000 y dije, bueno, ya esto ya es otra cosa. Ese dirías que es... Sí, me acuerdo mucho que ese fue de los de... Porque ya era así una cosa de... Y entonces me acordé del Toro. ¡Oh! Sabía todos esos sonidos, que se podían existir tantos sonidos juntos al mismo tiempo. Oye, y bueno, vámonos más reciente. Tuviste, y creo que es algo muy interesante lo que te ha sucedido, ese recorrido de Sound of Metal, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo llegó ese proyecto a ustedes? ¿Cómo lo abordaron? Y supongo que nunca supieron que iba a tener ese alcance y ese exposure internacional, ¿no? Ajá. ¿Cómo llegó el proyecto? El proyecto llegó por recomendación de Leonardo Heiblum. Ok. Él estaba participando en un disco de Patti Smith en Nueva York y ahí conoce a Nicolas Becker, que es el supervisor de sonido de Sound of Metal. Y Nicolas le cuenta a Leonardo, oye, estoy trabajando en esta película en donde es sobre un músico que se va a quedar sordo, pero estamos buscando en dónde mezclar la película y no sabemos dónde. Y Leonardo le dice, bueno, pues ve a México y ve a Splendor Omnia, pero llámale a Jaime y a Michelle. Y entonces realmente llega por recomendación de Leo
Ok, qué Así curioso. fue. Y entonces ya después hubo como un Zoom porque Nicolás estaba en París. Hubo un Zoom como para conocernos entre todo el equipo y como que se hizo así como una buena conexión, una buena vibra y ya empezamos a hacer el proyecto. El proyecto lo mezclamos como en el 2019, lo cual fue pre-pandemia. Ujú. Me acuerdo que hubo como... El planning de la película fue literal que Carlos Cortés hiciera una premezcla de 3 semanas y ya después Jaime y yo fuéramos y acabáramos la película. Entonces, me acuerdo mucho que cuando íbamos a Tepoztlán, que es el estudio en donde se hizo este trabajo de Sound of Metal, en Splendor Omnia, Jaime me dijo, bueno, pues igual y como ya estuvieron 3 semanas, llegamos, la vemos, les aplaudimos, nos tomamos un mezcal y nos regresamos. Les saludamos, les quedó perfecto, bye. Carlos Cortés, porque en ese entonces trabajaba ahí. Carlos Cortés, porque en ese entonces trabajaba en Splendor Omnia. Y entonces él hizo esa premezcla de 3 semanas y ya llegamos. Y ellos también están trabajando como por rollos la película. Los rollos son pedazos de 20 minutos de la película, como para partirla en pedazos que sean más manejables. Y entonces siempre habían estado trabajando por rollos y ya llegamos y yo pego la película para verla como continua y para verla con el director, con Nicolás Becker, o sea, con todo el productor, o sea, todo el equipo de sonido. Y ya nos sentamos a verla y lo que pasa es que cuando vemos las películas a mí me da por anotar. Como le digo mi wishlist a Santa Claus con código de tiempo cosas que quisieras hacer. De cosas que quiero cambiar. Y ya las que yo propongo, ya si me dicen no, pues no va, pero yo igual apunto. Entonces viendo la película yo empiezo a apuntar y al final apunté 500 cambios que quería hacer a la película. Madres. Y entonces dicen, ¿cómo que 500 cambios? Y Jaime dice, bueno, yo tengo 3 cambios, el principio, el medio y el final. Lo que pasa con el sonido es que nos tiene que emocionar. O sea, creo que es, por ejemplo, y además como abre la película es un concierto. Y yo lo veía y yo decía, bueno, sí, es que eso como está ahorita no me emociona nada. Y no me creo que si entonces él está tocando así, ¿cómo es que se va a quedar sordo? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser realmente de verdad. Y entonces propusimos todos esos cambios. Me acuerdo que ese día hubo como una debate, charla, obviamente, con el director. Y él dijo, bueno, a ver, avancen esta tarde, vean qué. Y si sí, entonces van. Y si no, pues no. Y ya estuvimos toda la tarde trabajando en cómo queríamos adaptar el principio. Y dijeron, no, bueno, sí, hay que hacerlo así, sigan. Y entonces, en ese entonces no sabíamos que nada, o sea, nunca nadie se imaginó lo del Oscar. Pero estábamos trabajando como por la película. ¿En qué momento empieza a sonar eso de que podía ser una posibilidad de un Oscar? Que bueno, fue antes el BAFTA, ¿no? Bueno, fue antes el BAFTA y lo que pasó fue que en algún momento un diseñador sonoro que creo que ya tenía un Oscar le llamó a Nicolás Becker, la vio y le dijo, oye, esto está de muy buen, esto está impresionante. Puede ser material para el Oscar. Pero eso es un comentario, vaya. Y eso fue como la primera vez. Y en realidad nosotros no estábamos trabajando para nada pensando en que... Porque hay gente que sí. O sea, sí, que está trabajando y dice, no, bueno, estamos trabajando, vamos y ya sabemos que vamos al Oscar. Porque eso es. Pero, por ejemplo, muchas de las últimas películas de este año, claro que saben ya de entrada que ya tienen asegurada la nominación. O sea, como que estas superproducciones, F1 de... Seguramente. Va a estar Misión Imposible. O sea, va a estar Parque Jurásico, va a estar, porque ya saben que a eso... O sea, aspiran ya las películas. Ajá, eso van. Pero en ese entonces no, nosotros no lo sabíamos, solo estábamos trabajando por la película. Justamente el estéreo normalmente lo iba a hacer alguien más, la versión porque vaya, lo que pasa es que primero se mezcla como para cine, que es como la mezcla en formato, bueno, si la película va a cine, pues la mezcla es para cine. Y luego ya dicen, bueno, se vendió a alguna plataforma, entonces hay que hacer la mezcla para la plataforma. Y luego ya, bueno, pero sí, en la plataforma tú la puedes ver a lo mejor en tu barra, o en tus bocinas, o en tus audífonos, o en tu teléfono. Y entonces nosotros dijeron, bueno, alguien más se va a encargar de la versión estéreo de la película. Y por alguna razón nosotros dijimos, no, hay que hacerla nosotros. Y estuvimos como 2 semanas, solo haciendo la mezcla estéreo. 2 semanas. La mezcla total de la peli fueron 17 semanas. Wow. Y en promedio, por ejemplo, ahorita una película, estamos haciéndola como en 3 semanas, tal vez. Sí, 3, 4 semanas. 3, 4 semanas, pero esas fueron 17 semanas.
Entonces sí fue mucho y no sabíamos nada de esto del Oscar. Entonces ya como que de repente como que empiezan, es como una serie de nominaciones que van siendo que va escalando, y entonces ya que primero nominación a tal, y luego ya que nominación a tal, que nominación, hasta que ya llega la nominación al BAFTA primero, y luego ya como a la semana al Oscar. ¿Fuiste a los BAFTA? No, porque estábamos en pandemia. Es verdad, les toca justo el Oscar y el BAFTA en pandemia, ¿no? Sí. Me acuerdo, esa ceremonia de los Oscar fue totalmente íntima, ¿no? Sí. Como muy cercana. Sí. Te nominan al Oscar, vas al Oscar. Sí. Cuéntame un poco de ese día. Ese día estaba súper nerviosa. No lo dudo. No había desayunado. Pues era algo bien surreal, ¿no? Porque dices, bueno, y ves de repente pasar a así alguna actriz, y de los primeros que me acuerdo que vi a Laura Pausini. yo dije, ¿qué hace aquí? Y foto de Laura Pausini. Y luego vi a una compositora, Diane Warren, que yo admiro mucho porque ha escrito muchísimas canciones para muchísimas películas. Y yo la vi, yo era así como en modo fan, literal. Y yo así, foto con Diane Warren, foto con no sé quién. Pero para llegar al Oscar, lo que pasó es que además yo iba en un coche con la productora. Y el conductor se perdió y no encontraba. Y entonces me llamaban y me decían, Michelle, ya estamos aquí en el Oscar, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no han llegado? O sea, ¿qué no piensas venir o qué? Y yo, sí, pero pues se perdió y no encontramos el lugar para entrar. Entonces ya llegando, sí, modo fan totalmente. Y ves pasar no sé, estaba Amanda Seyfried, estaba Vanessa Kirby, yo así en modo fan, estaba Reese Witherspoon. Ajá. Y entonces pues yo en modo fan total. En ese entonces, veniendo de ganar el BAFTA, ¿sentían que había una posibilidad cercana del Oscar o no? No sabes la realidad, porque te preguntas, tú ya sabías, ¿no? O sea, ya está como más que dicho, vendido, lo que sea, y no sabes lo que va a pasar. Entonces yo me acuerdo mucho que en ese momento, porque además justo antes de que empezara la ceremonia, Riz Ahmed, que es el actor principal de Sound of Metal, pasa porque él va a presentar sonido. Y es raro, porque él sale en la película. Sí, entonces, y él dijo de broma, cuando pase ese sonido voy a decir que ganó sonido, que ganó Sound of Metal. Cuando ya va a ser la categoría de sonido, me acuerdo que había un camarógrafo que me pregunta, ¿tú eres Michelle? Y yo, sí, ¿por qué? Y yo sí, ya estaba súper nerviosa, yo no sabía ni qué hacer. Dije, ¿qué pasa? Pero no, era porque toman, cuando van anunciando... Sí, para los nominados, ¿no? Ajá, te firman, entonces ya. Pero entonces lo que pasa es que cuando anuncia, porque está parado Riz Ahmed así, y creo que primero muestra el sobre y luego ya dice. Y yo dije, no, seguro usted está bromeando como dijo que iba a ser, pero efectivamente había ganado. Entonces ya veo, está sentado enfrente Mike Winkler, que es el mixer de Tarantino. Yo trabajé con Mike Winkler en Into the Wild. Exacto, Mike Winkler, gran Mike Winkler. Y ya que dicen Sound of Metal, lo veo así como en cámara lenta, se para, saca su celular, empieza a filmar y yo todavía así no me muevo. Y digo, no, creo que esto va en serio. Y entonces ya bajo y pues es un momento que todo pasa como, al mismo tiempo es como cámara lenta, que no sabes ni qué está pasando. Yo olvido mi celular en la mesa, me bajo y me acuerdo mucho que ya estamos ahí en el escenario, es que estábamos como estaba al lado Philip Blatt, que hizo el directo, y luego ya estaban Jaime y Carlos. Y Philip me dice, a ver, porque había un Oscar enfrente. Dice, bueno, ¿quieres agarrar tú el Oscar? Me dice Philip. Le digo, ¡claro! Y entonces ya lo tomo, y ya bajando me acuerdo mucho que está como vitrina con todos los Oscars que van a entregar esa noche. Pero no traía el celular para tomar fotos. Lo tenías en la mesa. Y con el Oscar, y pasa Reese Witherspoon, me quiero tomar una selfie contigo. Al revés. No, yo con ella y no traes el celular. Pero yo en vez de, acabamos de ganar y yo pensaba, quiero tomar una selfie con Reese Witherspoon. O sea, nada que ver. Yeah. O sea, porque no sabes ni qué está pasando. Entonces fue algo que nadie se imaginó. No sabíamos nada. Cuéntame, ¿qué sucede al día siguiente? ¿Te levantas con un Oscar? Sí, pues fue un momento súper raro porque también, pues así como, o sea, ya que veo mi celular explotando así de no sé cuántas notificaciones y mensajes, dije, ¿en qué momento todo esto? Y me acuerdo mucho que al día siguiente mi profesor de Francia, de la escuela de la universidad, me llama y me dice, ¿cómo? Me están marcando todos desde Francia, te acabas de ganar un Oscar, ¿qué pasa aquí?
Y él estaba súper mega emocionado y luego ya me dice, no, te tengo que invitar porque luego ya organiza un festival de 3D y cine inmersivo en Francia y me dice, tienes que venir ya en unos meses al festival. Y entonces se viene como esta... es que es como de dos cosas al mismo tiempo, porque cuando lo del Oscar, lo que pasa es que durante algunos meses, entonces no tenemos mezcla de películas. ¿Posterior o previo? Posterior al Oscar, porque entonces yo creo que la gente pensó, bueno, se acaban de ganar un Oscar, seguro que van a costar más dinero, lo cual no era cierto. Seguramente no van a tener tiempo, que tampoco era cierto, y seguramente ya son unos mamones, entonces ya ni para qué trabajar con ellos. Entonces tuvimos muchísimos meses sin trabajo. Entonces eso fue como la cosa post-Oscar. Y así de, bueno, y luego, pues es muy bien, todo muy bonito el Oscar, pero no hay películas, no hay mezcla. Y entonces hasta que ya un día ya, pero pasaron meses, ya sé como que se reactivó. Hay muchas historias justo de eso, de la maldición del Oscar, ¿no? Exactamente. Es curioso que mi amiga la haya experimentado. Sí, y luego ya después con Mike Winkler, justo, porque ya después nos preguntó y yo le dije, es que no tuvimos. Y dice, es completamente normal. Órale. Porque él también me dijo, a mí también me pasó. En este camino de tanta experiencia, de cierta forma joven y en tan pocos años, porque 20 al final no son tantos años. ¿Cuántos años tenías cuando ganaste el Oscar? Tenía 40. 40. O sea, ¿cuántas personas no llegan nunca, no? Sí. En este camino donde siento que has experimentado arriba, abajo, en medio, ¿qué crees que has aprendido de ti misma? Tal vez que aunque a veces me da miedo hacer ciertas cosas, creo que es cuando de repente me aviento a hacer cosas que tal vez están fuera de mi zona de confort, es donde tal vez puedo aprender un poco más. Y que pues también somos humanos y que no todo tiene que ser perfecto y que vaya, hay como lugar para el error humano. A veces siento que tal vez es mucha presión y luego piensas, bueno, es una película. O sea, hay problemas tal vez en el mundo, en la vida más, bueno, no que sean más importantes, pero que hay que tomar como con cierta relatividad. Sí, creo que eso se liga un poco a el siguiente tema que quiero tocar, que creo que cuando vivimos de nuestra pasión, a veces nos tomamos las cosas tan en serio que parece que la cosa que estamos haciendo o el proyecto que estamos haciendo es como el fin del mundo para nosotros, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué ha sido para ti como lo más desafiante de vivir de tu pasión, no? Me siento afortunada porque estudié algo que quería estudiar, trabajo en algo que estudié y que quiero seguir haciendo y que me gusta además. Entonces es como, sí, vivir como de un hobby, por decirlo así. Y a veces siento, bueno, debería de trabajar en otra cosa para sentirme como que trabajo en otra cosa y que entonces sí sea mi hobby. Es complicado a veces, porque además como freelance, porque no es que esté de planta en un estudio. Entonces, como freelance, por ejemplo, representa el reto de que, bueno, ahora tienes, por ejemplo, proyectos y tal vez se juntan mucho. Y luego de repente puede haber periodos o épocas que no tienes nada. Entonces también tienes que saber cómo administrarte como financieramente, literal, y también emocionalmente. Porque decir, bueno, ahorita tengo todo esto, y luego ya voy a estar en mi casa tantas semanas sin nada. Y entonces también es una cosa como pues mental, emocional, de saber, bueno, estas épocas de mucho rush, y luego ya nada. Entonces eso es como de las cosas que hay que jugar. ¿Cómo equilibras esa parte, justo lo personal con lo profesional, ¿no? Porque a veces nos pasa a todos, ¿no? Esto que dices que estamos de pronto tan inmersos en el proyecto que cuando acaba algo y viene este bajón de no hacer nada, nos entra literalmente un bajón personal, sí, ¿no? Emotivo, como sí, de nos sentimos pocos, pues no sé si como poco útiles o sentimos, es como un vacío, es como una cruda, ¿no? Sí. Por ejemplo, también, o sea, después del Oscar, también dices, bueno, fue súper espectacular, pero bueno, ¿y luego? ¿Qué sigue?
Y para equilibrar a veces es difícil porque, por ejemplo, si mis hermanas o mi familia, mis amigos, oye, Michelle, vamos a no sé qué. No, es que no puedo porque estoy trabajando. Oye, Michelle, vamos, no, es que no puedo porque no sé qué. Y entonces ya a veces creen que pues, es a propósito, pero realmente no lo es. Y luego ya, obviamente, cuando están estas épocas de vacío, digo, bueno, ahora sí hay que aprovechar y hacer como que todas esas, bueno, ver a la familia, los amigos y usar como ese tiempo entonces para tratar de compensar, aunque a veces no se logra mucho, ¿verdad? Pero la intención está ahí de tratar como de equilibrar las dos cosas. En estos momentos donde vayamos a estos momentos de mucho trabajo, ¿no? Creo que todos los que vivimos del mundo creativo y en esto de pronto tanta exigencia de este trabajo muy intensamente por ciertos periodos, ¿cómo manejas este burnout? Como a veces de que no te puedes concentrar o que de pronto estás saturado, ¿no? Creativamente hablando. Por ejemplo, justo ahora estábamos terminando justo ayer estamos terminando una película con un director y fueron muchísimas horas de estar desde bien temprano hasta bien noche y por ejemplo también y en la sala de mezcla además con un volumen muy alto, a veces también incluso físicamente pues el oído se cansa y a lo mejor decisiones de mezcla que podrías hacer ya muy noche después de 12 horas, 14 horas de mezcla, pues no son las mismas que tomarías al día siguiente temprano, 8 a.m. Y entonces, por ejemplo, justo ayer terminamos como una parte, el director ya se va directo al aeropuerto y me entró esta cosa de, bueno, ya se acaba de ir y me entró de repente un cansancio, así de, bueno, como que, pero cansancio, pero relajación también, o sea, al mismo tiempo decir, bueno, ya, se fue, terminamos, ya. Y por ejemplo, ya en la tarde ya no pude seguir, porque dije, no, tengo que descansar un poco, porque fue como muchos días seguidos de vamos a seguir, porque hay que llegar, el famoso deadline, y hay que seguir, pero no, o sea, llega un momento que también tanto física como mentalmente ya dice, no, hay que dormir, relajar, y ya, y obviamente ya, hoy en la mañana otra vez con todo el ánimo a acabar las notas. Entonces son mini burnouts. Dirías que has aprendido como a escucharte, ¿no? Quizá Sí. Más que hace 10 años, yo creo. Sí, ahorita por ejemplo sí, ya digo no, porque por ejemplo, no sé, era el lunes que creo que el director quería seguir y ya eran 10:30 de la noche. Y yo en ese momento sí le dije, no, ya. Nos faltaba un rollo, o sea, los últimos 20 minutos de la película de terminar. ¿Y qué hicimos ayer en la mañana en 3 horas? Y yo dije, imagínate, a las 11, de 11 a 2 a.m., 3 a.m. haciendo eso, jamás lo hubiéramos hecho bien. Pero hace 10 años sí. No, hace 10 años sí, o sea, estábamos, y bueno, no hace mucho también, nos quedamos, o sea, a veces pasa de te quedas toda la noche porque hay que hacer alguna entrega. Oye, Michi, en este camino que a veces uno, o la gente fuera a veces ve lo bonito, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces, por lo menos a mí me ha pasado que haya habido esos momentos de duda donde he pensado y, bueno, un momento en mi carrera, y tú lo sabes, renuncié un tiempo, Sí. ¿no? ¿Ha pasado por ti esa idea de pronto decir ya? Todos los días. No, sí, me pasa más seguido de lo que uno pensaría, pero lo que pasa es que, ay, sí, o sea, sí me dan ganas, pero luego pienso como la ranita y luego me acuerdo y digo, no, porque estaría deprimida si no hiciera esto, entonces, no, es más fuerte porque me pienso, no, entonces vas a estar deprimida, entonces, porque no estás trabajando lo que te gana gusta. La pasión. Creo que para mí es una palabra que siempre, no sé, siempre ha estado muy presente en mi vida y con el tiempo la definición de la misma ha cambiado, ¿no? Y creo que hay un ejemplo muy tangible en ti como para preguntártelo y es como en el cine muchos pensarían o muchos anhelan el éxito a través de un premio, ¿no? Claro. El premio más relevante probablemente sea un Oscar, sí. ¿No? ¿El haberte ganado un Oscar redefinió tu percepción del éxito? Pues, vaya, el Oscar es como no es algo que estaba... O sea, obviamente es algo que tal vez, porque luego ya me acordaba que, por ejemplo, yo tenía un diario cuando era
chica y yo recortaba los pósters de las películas, los pegaba en mi diario y recortaba la figurita del Oscar y lo ponía. Pero vaya, no es algo que ya después estudiando piense, bueno, yo estoy trabajando, o sea, como ese es mi objetivo, no. Mi objetivo era, bueno, cómo hacer que te emocione y que nos emocione dentro de a nosotros como los que estamos trabajando dentro de la película, porque si nos emociona a nosotros, entonces puede ser que emocione a los demás. Entonces, por ejemplo, no cambió o sea, de cómo hago las cosas, no lo cambió. De cómo el éxito sirve para ciertas como cosas, para ciertas películas, por ejemplo, más que, o sea, como para afuera, que para realmente para mí. Por ejemplo, si tal vez para otras producciones o directores o lo que sea que les importa o saber, que no conocen y entonces, por ejemplo, es más fácil si dicen, bueno, tiene un Oscar. O, por ejemplo, hicimos hace un par de años, hicimos una película rumana en Luxemburgo. Y por alguna razón nos llamaron, fuimos a Luxemburgo y el director dijo, bueno, 2 mexicanos en Luxemburgo que hacen aquí mezclando una película rumana. Y luego ya se metió al IMDb, dijo, Oscar, ok. Y al día siguiente, como que ya. Y de repente sí he visto que como cierta actitud de la gente también como que cambia cuando se enteran de eso. Y es raro porque, por ejemplo, ahora que fuimos estaba alguien, no era era otro lugar. Y ellos no sabían, el supervisor y quien más estaba ahí, ellos no sabían quiénes éramos, Y nosotros normal, o sea, porque no llegas, sí, nada. O sea, nada, yo soy Michelle, mezclo, y ya. O sea, no me presento de otra manera. Pero no sabían, durante como 1 semana y media, no sabían quiénes éramos, estábamos mezclando y como que su actitud era un poco normal. Pero cuando ya se enteraron, oye, no sé qué necesitas. Café, galletas. No, pero sobre todo para como concesiones de mezcla, que era lo que me importaba más. Pero sí, o sea, como que a veces sí cambia como la cierta actitud y en ese sentido, pues a lo mejor es pues benéfico, porque a veces dudan mucho y te ponen en duda y no creen nada y no creen en ti y y a lo mejor eso como que ayuda mucho a que digan, bueno, tal vez entonces sí saben, ¿no? O sea, ¿crees que eso te ha hecho acreedor a que la gente confíe más en tus decisiones? Sí. Ok, qué cool. Y eso, por ejemplo, a mí pues eso, porque entonces tienes como la confianza y entonces puedes experimentar y proponer cosas. ¿Qué dirías en estos 20 años que esta profesión te ha hecho aprender de ti? Pues eso, de que tal vez puedo hacer más de lo que pensaría puedo hacer. ¿Qué parte de ti, de esa Michelle, decidiendo si se iba al área 3, ingeniería, sí, a esa Michelle que ahora ya tiene un Oscar, ¿qué crees que sigue intacto de ti? Pues esa es mi pasión por el cine, porque por ejemplo, hace el sábado fui a ver F1 y la fui a ver en IMAX y yo esperé porque no había boletos en el lugar típico de la misma Michelle de 14, no en serio, pero ahora aunque es por internet, pues vaya, a lo mejor ya están vendidos esos boletos, entonces me esperé no sé cuántos días para que hubiera el asiento que yo quería en la sala IMAX de universidad, porque yo quiero ir ahí porque ahí sé que suena como a mí me gusta, entonces me esperé hasta que ya hubo y ese día, por ejemplo, yo así empieza la película y yo estaba así de, ya, mátenme, eso es maravilloso. Así, o sea, me sigue emocionando. Y eso es, por ejemplo, lo mismo que se ha mantenido. Cuando ibas en Polanco a sentarme ahí, así también, a formarme, 1 hora antes de ver la peli. Y es esa como, o sea, el sonido me emociona y escuchar lo que hicieron otros. O sea, por ejemplo, yo pensaba en los mixers de la película y dije, les agradezco del fondo del corazón que hayan hecho esto porque esa emoción se transmite a todos. Entonces, me encantó. Desde esa Michelle, ahora ya esa Michelle de esa edad, ¿qué le dirías a alguien que está pues emprendiendo, buscando un camino en una profesión como estas? Pues que confíen en su intuición. Que aunque a veces las decisiones parecen que tal vez no son las como lógicamente correctas, porque a veces ahí está, bueno, si la decisión como lógica correcta es esta, pero no, en realidad lo que hay es como, no, la intuición me dice esto.
Entonces, que confíen en su intuición. Eso. ¿Qué consejo te darías a ti si estuvieras empezando otra vez con este conocimiento que hoy tienes? Sí, o sea, de no perder como pues, la esperanza, la fe, sí, de seguir. Mitch, ya has consolidado una carrera, tienes premios, nominaciones por doquier, has trabajado con gente súper importante. ¿Cómo te ves hacia adelante? ¿Quién es Mitch o cómo se proyecta Mitch en los próximos 10 años? Eso es una muy buena pregunta que a veces, creo que a veces me cuesta trabajo proyectarme mucho muy a futuro. Uh-huh. Entonces, no pienso más bien, bueno, ahorita, ¿qué es lo que puedo hacer para como que estar bien ahorita? Entonces, no me gusta mucho pensar en eso. Ok. Sí, así, día a día, proyecto a proyecto, peli a peli. Sí. Te agradezco mucho porque justo esto que dijiste de cómo empezamos hace todo ese tiempo y de ver, bueno, que pasaron 20 años y parece que fue ayer que estábamos allí en New Art. También me da mucho gusto ver cómo has evolucionado tú. O sea, también eso es así como muy lindo. Y acompañarnos, ¿no? Sí, porque claro. De cierta forma creo que nos hemos acompañado. Sí, sí. Y el que estés tú aquí me hace recordar que el cariño que siento por ti es real y creo que es mutuo. Y gracias. Te agradezco mucho que estés aquí. Y sobre todo, creo que la gente que vea esto se va a agradecer y va a agradecerte mucho ver ese lado humano que creo que es hermoso en ti, que siempre me ha hecho sentir mucho cariño de tu parte como tu amigo, ¿no? Gracias. Y te quiero mucho. Y yo gracias. también te quiero mucho.